Vamos ahora a analizar este programa intro cadena.c en el que usamos el concepto de cadena de caracteres. Aquí vamos a manejar bastante el concepto de cadena de caracteres. Entonces veamos la compilación y la salida del programa antes de entrar en los detalles del código para poder entenderlo mejor. Veamos entonces la ejecución del programa. Aquí nos pide un nombre, colocamos el nombre y digitamos enter. Entonces nos dice: hola Carlos, toma el nombre que le di para responderme. Vamos a ver ahora cómo se hace eso. ¿Cuál es su altura en metros? Entonces voy a colocar acá 1.85. Entonces me dice que mi nombre tiene 6 letras, es correcto, que puede ocupar 20 bytes para poder almacenar ese nombre, y además hace la conversión de la altura en centímetros, y al final pues imprime una frase y dice cuántas letras tiene esa frase y cuántos bytes está ocupando en memoria. Bien, observando esta salida vamos a mirar el código que nos produce esa salida para entender bien qué está ocurriendo acá. Bien, como lo habíamos dicho, para poder guardar una cadena de caracteres en una variable, por ejemplo el nombre del usuario, usamos un arreglo. Aquí estamos viendo la declaración de un arreglo que tiene 20 elementos y cada uno de esos 20 elementos es tipo char. Es decir, este es un arreglo de caracteres en el que vamos a guardar una cadena de caracteres, en este caso el nombre del usuario. Luego declaramos una variable para almacenar la altura en metros, una variable tipo float. Luego declaramos estas 3 variables: cm para guardar los centímetros, lt para guardar el número de letras que vamos a calcular ahora, y sc para guardar un tamaño en bytes que vamos a calcular también ahora en el programa. Esas 3 variables son tipo int, o sea, van a guardar valores enteros. Empezamos aquí entonces con esta salida que fue la que vemos ahora. Le estamos preguntando al usuario cuál es su nombre, y con esta llamada scanf leemos el nombre que nos ingresa el usuario. Entonces observemos cómo estamos usando esta función scanf. Entonces tenemos acá scanf y entre comillas dobles, la cadena de control, colocamos %s, coma, el nombre de la variable donde vamos a guardar esa cadena. Recuerden que las cadenas de control, las cadenas de caracteres las guardamos en un arreglo. Entonces por eso aquí colocamos el nombre del arreglo. En este caso el arreglo se llama nombre. Cerramos acá, punto y coma. Observen que aquí no he colocado un ampersand siguiendo a la variable. Los arreglos son los únicos a los que no se les coloca ampersand cuando llamamos a la función scanf. De resto, a cualquier otra variable debemos colocarle el ampersand, al menos al tipo de variables que hemos visto hasta ahora. Entonces este primer argumento, que es la de cadena de control, nos está diciendo que lo que vamos a leer es una cadena de caracteres. Esta S es una S de string, que es cadena en inglés, y es el especificador de formato que usamos en scanf para leer cadenas de caracteres. Luego de la cadena de control entonces colocamos el nombre del arreglo donde vamos a guardar esa cadena. Bien, en esta siguiente línea entonces imprimimos el siguiente mensaje. Se imprime el texto hola, y luego donde aparece este especificador de formato se va a imprimir una cadena de caracteres. ¿Cuál? La que está guardada en este vector de caracteres, es decir, el nombre del usuario que habíamos guardado previamente acá. Entonces por eso aparece hola y el nombre del usuario, el que había ingresado inicialmente. Y luego este texto, coma, cuál es su altura en metros. Entonces leemos la altura del usuario en metros aquí, usamos %f en scanf porque lo que vamos a leer es un número con parte fraccionaria, un número de punto flotante, e indicamos dónde vamos a guardar ese número que estamos leyendo del usuario, esa altura en metros. Miren que aquí sí estamos usando el ampersand. Bien, por ahora
vamos a considerar que siempre que llamemos a scanf vamos a usar el ampersand al lado izquierdo de la variable donde vamos a guardar el dato que leemos del usuario, excepto cuando la variable es un arreglo de caracteres. Con esta línea, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando el número de caracteres que tiene la cadena guardada en este arreglo de caracteres que se llama nombre. Nombre, como lo hicimos acá, tiene almacenado una cadena de caracteres. Esta función strlen lo que hace es calcular el número de caracteres de la cadena que está guardada en este arreglo de caracteres. Eso es lo que devuelve strlen como valor de retorno, y ese valor es guardado en esta variable lt. Entonces, esta instrucción funciona de la siguiente forma. Se llama a la función strlen. La función strlen lo que va a hacer es calcular el número de caracteres de la cadena que está guardada en este arreglo. Después de que la función hace eso, devuelve como valor de retorno el número de caracteres, y ese valor es el que se le asigna, porque este es un operador de asignación, recuérdenlo, es el que se le asigna a esta variable lt. Eso es lo que está ocurriendo aquí. A lt le estamos llevando el número de caracteres que hay en la cadena guardada en este arreglo. En esta siguiente línea usamos el operador sizeOf. Sabemos ya que sizeOf lo que hace es calcular el número de bytes que ocupa en memoria su operando. En este caso el operando es el arreglo nombre, entonces me va a devolver cuántos bytes ocupa en memoria ese arreglo y va a quedar guardado en sz. Como ustedes se dieron cuenta ahora en la salida, ese número de bytes es igual a 20. ¿Por qué? Porque cada carácter ocupa un byte, y si tenemos 20 caracteres, entonces en ese z obviamente va a quedar guardado un 20. Bien, ¿qué estamos haciendo en esta línea? Estamos haciendo una multiplicación del valor que está guardado en mt, que es la altura en metros del usuario, por esta constante que se llama conversión. Este es un elemento nuevo. Esta que aparece acá como conversión es una constante simbólica. ¿Qué es una constante simbólica? Observen esta línea qué significado tiene. Con esta línea, como ustedes ya lo sabrán, es una línea, una directiva de preprocesador, porque empieza con el símbolo número y luego sigue la palabra define, que es la directiva. Entonces esta es una nueva directiva de preprocesador. Ya habíamos visto la directiva include. Pues bien, define es otra directiva y lo que hace es definir constantes simbólicas. En este caso estamos diciendo que la constante simbólica conversión es equivalente a 100. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en el preprocesamiento, donde aparezca la constante simbólica conversión, va a ser reemplazada por 100. Entonces en el preprocesamiento, después del preprocesamiento, esta línea va a quedar como cm igual a mt por 100. Después del preprocesamiento, pues la constante simbólica es reemplazada por el valor que colocamos acá. Entonces, de forma general, ¿cómo se usa esta directiva? Número define, la constante simbólica, el nombre que queremos dar, que normalmente es en mayúsculas como aparece aquí, y luego el valor por el que va a ser reemplazada esa constante simbólica. ¿Para qué usamos constantes simbólicas? Las constantes simbólicas se usan sobre todo para una buena documentación en el programa, para que en lugar de escribir acá cmt igual a mt por 100, escribamos esta constante simbólica y que nos quede muy claro que a mt la estamos multiplicando por un factor de conversión para convertir de metros a centímetros. Entonces es una buena forma de manejar constantes, que en lugar de colocar números que quizás no nos dicen mucho, podemos colocar nombres que hacen alusión al sentido o al significado de ese número. Bueno, en esta línea entonces hacemos una impresión. Yo creo que esta línea no tiene mayor problema, ya se entiende bien qué es lo que hace. Lo mismo con esta línea. En esta línea de pronto puede haber algo nuevo, y es el uso de nuevo de constante simbólica, de una constante simbólica.
y el uso de estas secuencias de escape para poder imprimir las comillas dobles. Entonces, ¿cómo está funcionando esta llamada printf? Entonces imprimimos un enter y luego imprimimos la frase, luego imprimimos estas comillas dobles usando esta secuencia de escape, y luego acá con este porcentaje S estamos diciendo que aquí se va a imprimir una cadena de caracteres. ¿Cuál? La que aparece en el primer argumento adicional, que es este. Esto es una cadena de caracteres, es una constante simbólica que fue previamente definida acá. Como ustedes pueden ver, la constante simbólica frase es equivalente a esta cadena de caracteres. Entonces la impresión será la frase, comillas dobles, y luego se va a imprimir lo que vale frase, es decir, este texto. Luego se imprimen estas otras comillas dobles con esta secuencia de escape, luego esta palabra tiene, y luego aquí, ¿qué se va a imprimir? Un valor entero, ¿cierto? Porque estamos usando el especificador de formato porcentaje de. ¿Qué valor entero? El valor de retorno que nos devuelve strlen, es decir, el número de caracteres que tiene la cadena de caracteres que está definida por frase, es decir, el número de caracteres que hay en esta cadena. Y por último, entonces se va a imprimir este texto, letras y ocupa, y luego acá, ¿qué se va a imprimir? También un entero, que es el número de bytes que nos devuelve el operador sizeOf, el número de bytes que ocupa esta constante simbólica frase. Y luego se imprime bytes en memoria y estos dos enter. Aquí nos surge una pregunta interesante con la salida de este programa. Vamos a volver a la salida para que veamos algo interesante que está ocurriendo aquí, y es que LT, que es el número de caracteres que hay en esta cadena guardada acá en este arreglo, es distinto a el número de bytes que ocupa el arreglo nombre. Y mucho más interesante aún es que el número de caracteres de esta frase que está acá, esta cadena de caracteres, es distinta al número de bytes que ocupa esta frase en memoria. El número de caracteres de esta frase es distinta al número de bytes que ocupa en memoria. ¿Por qué será? Vamos a ver ahora que efectivamente son distintas, pero quiero dejar la pregunta de por qué son diferentes. Si realmente un char, o sea un carácter, ocupa en memoria un byte, ¿por qué el número de caracteres de esta frase es distinto al número de bytes que ocupa en memoria? Veamos entonces la salida para que verifiquemos que efectivamente son distintas. Les dejo a ustedes las preguntas es del por qué son diferentes. Bueno, como lo dije ahora, observemos que el nombre tiene 6 letras, 6 caracteres y ocupa 20 bytes en memoria. ¿Por qué serán estos dos valores distintos? Y mucho más interesante acá es que observen que esta frase, donde una puerta se cierra, otra se abre, tiene 40 caracteres, pero ocupa 41 bytes en memoria. ¿Por qué son estos dos valores diferentes? Bien, quiero dejar esa pregunta para que ustedes busquen la respuesta con base a lo que hemos explicado hasta ahora.